¿Qué tal, Rubén? Bienvenido. Es la segunda vez que ya vienes al canal. En la anterior hablamos de... Bueno, yo creo que volveremos a tocar algunos de los temas de los que hablamos la última vez. Hablamos de periodistas como Silvia Inchaurrondo y otros miembros del equipo de opinión sincronizada de la PSOE. Y hoy venimos a hablar del caso de Begoña Gómez, que está un poco a caballo entre ser un producto de la máquina del fango y de los pseudomedios que no hacen más que lanzar bulos, y por otro lado un potencial caso de corrupción que podría estar ligado al presidente del gobierno. Bueno, Rubén, cuéntanos un poco, ¿cómo lo has estado viendo tú estos días? Bueno, la verdad, encantado de que en las dos veces que me has invitado hayamos hablado de dos grandes, entre las grandes, como son Silvia Inchaurrondo en el primer programa ¿Sí? y doña Begoña Gómez en el segundo. Te tengo que decir lo primero, que estuve el viernes por la mañana en Plaza de Castilla para ver el ambiente, Uh-huh. y eso era una cosa delirante. Es que había 3 cordones policiales, uno en cada cruce, porque había que proteger a la señora Gómez. Uh-huh. Yo simplemente quiero recordar una cosa: esta mujer no tiene ningún cargo, esta mujer simplemente es la esposa del presidente del gobierno, es decir, ella no encabeza ninguna institución, ella no tiene ningún cargo de representación, ella no es la reina Leticia, no tiene una figura de consorte, ella es una ciudadana normal. Entonces, claro, veías pasar todo tipo de lecheras, de policías, de un dispositivo enorme, y todo para que llegara ahí y dijera que no declaraba porque no tenía constancia exacta, bueno, que no tenía constancia de por qué se le investigaba. Entonces, aquí hay una cosa muy curiosa. Uh-huh. Ella no está acusada de nada. Ella simplemente está investigada. Si a ti te investiga por algún juez, simplemente tú tienes que ir y dar tu versión. Y si no hay nada, te vas a tu casa, te retiran la imputación y hasta luego. Pero en este caso han montado un circo lleno de filtraciones, de puñaladas traperas. Han llegado a hablar de que el juez tiene 2 DNIs, de que eso solamente pasa a veces con los que son espías o agentes secretos. Es que esto es la típica historia que parece perfectamente diseñada para que se la crean los bobos. Y oye, Bueno, a a lo, ver, a lo mejor tienes razón, ¿eh? podemos ir por partes, podemos ir por partes. Para empezar, eh, con respecto a Begoña Gómez, da la sensación, o al menos es lo que a mí me sucede, que cada vez que me meto en la prensa aparecen nuevas noticias que muchas veces es difícil distinguir, porque tú puedes tener tus propios sesgos de confirmación, cuando realmente se trata de algo grave o cuando pues puede ser paja o ruido o cuestiones similares. Es decir, ¿cuáles son los puntos más fundamentales en todo lo que se refiere al caso de Begoña? Vale, lo vamos a dividir, si te parece, Sergio, en dos partes. Por un lado está el asunto de Air Europa y Globalia. Bueno, se puede dividir en tres. Vamos a empezar por ese. En Europa, guión Globalia fue rescatada durante la pandemia con aquel fondo de auxilio a empresas que estaban en dificultades por la situación mundial, la crisis sanitaria y económica que se había desatado. Es bastante fácil de deducir que una empresa turística era de las que más sufría porque había todo tipo de restricciones. Uh-huh. Y casualmente ella, que es la esposa, por eso digo que es muy importante saber que esta mujer no ostenta ningún cargo. Ella, que es la esposa del presidente del gobierno, participó en unas reuniones en República Dominicana en las que también estaba Víctor de Aldama y en las que estaba Hidalgo. Estaban los Hidalgo, que son los dueños de Air Europa. Entonces, a partir de ahí, ya vamos a empezar a acotar lo que ocurre y a decir los nombres. Víctor de Aldama es uno de los comisionistas que participó en las empresas, en concreto en una empresa que se llama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, durante la pandemia. Esa empresa pasó en 2019 de facturar 0 euros a facturar en 2020 53 millones de euros porque le empezaron a caer contratos millonarios de mascarillas. ¿Y cuál es lo que más llama la atención? Pues que desde el ministerio de José Luis Ábalos, el de Uh-huh. Transportes entonces, se recomendaba a otros ministerios y administraciones contratar a esta empresa por motivos que nadie ha aclarado. Koldo fue a visitar a Illa para recomendárselo cuando ella era ministra de Sanidad.
a Grandes Marlaska se la recomendaron, a Adif, a Puertos del Estado también, a la Administración de Canarias, actualmente el ministro de Administraciones Públicas, también contrató, el gobierno balear, presidido por Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados actualmente, y Begoña Gómez, que es la mujer del presidente, que no tiene que ostentar ningún cargo ni lo ostenta, reitero, es que es muy importante esto. Ella participó en las reuniones, según han publicado varios medios. Entonces ahora vamos con otra cosa. Es ¿En decir, qué lo primero, reuniones? O sea, reuniones en las que estaba este señor. Pero eso es, y las que se decidía en las condiciones del rescate a Air Europa. Víctor de Aldama estaba contratado como asesor de esta empresa. Y Víctor de Aldama también estaba en el caso de las mascarillas. Víctor de Aldama, el día que Delcy Rodríguez llegó al aeropuerto de Barajas, él casualmente apareció en el parking. Es decir, que a lo mejor hay algo que nos puede llevar a sospechar sobre este señor. Víctor de Aldama, no sé si recordáis o habéis podido ver, que El Mundo publicó hace 2 domingos una información que decía que Ábalos había disfrutado de un chalet que era propiedad de una empresa. Pues Víctor de Aldama era asesor de esta empresa, contratado por 3,5 millones de euros para eso. No está nada mal. A mí nunca me han contratado de asesor por 3,5 millones. No sé a ti, la verdad. a mí tampoco. Vale, a ver. Sí, a ver. Entonces, por un lado, tenemos estas reuniones entre Begoña Gómez y Víctor de Aldama, pero así, de una manera fría, que Begoña Gómez se reúna con Víctor de Aldama puede ser sospechoso, pero no es necesariamente delictivo. Correcto, no hay nada necesariamente delictivo aquí. Estos son cuestiones. A ver, ella está acusada de delito en el ámbito privado por sus actividades en el ámbito privado, un delito de presunta corrupción, y por otro lado un presunto delito de tráfico de influencias. Es decir, en resumidas cuentas, ella utilizó la figura de su marido, que es el presidente del gobierno, y se sirvió de ello para conseguir cosas en el ámbito empresarial. Y a partir de ahí entra la figura de Carlos Barrabés, uno de estos empresarios del sector digital que de repente aparece de la nada y todos nos quedamos como diciendo, ostras, ¿quién es este? Vale. Bueno, pues este era un contacto de Begoña Gómez. Él accedió a contratos de 4 millones de euros a partir de adjudicaciones y ella recomendó a esta empresa y firmó una cosa que se llamaba cartas de recomendación. Como que, pues, si yo las firmo como Rubén Arranz, cualquier administración me va a decir, pues muy bien, pues mira, el calvo con gafas, vaya usted a paseo, no nos interesa, pero es que ella era la esposa del presidente del gobierno. Y luego hay un tercer frente, y ese a mí me parece muy significativo. Un momentín, antes de Begoña entrar en el Gómez. tercer frente, me gustaría preguntarte sobre las cartas de recomendación que estaban planteando algunos, o yo lo que he visto, algunos periodistas que estaban defendiendo aquello, es que la carta de recomendación no tenía por qué tener un impacto real a la hora de obtener estas subvenciones o estas ayudas o estos contratos públicos. Entonces, daban a entender como si realmente, pese a que ella firmase una carta, esta carta luego no se tuvo en cuenta a la hora de repartir o no dar una adjudicación, entonces no habría nada malo. ¿Tú qué opinas de este planteamiento? Yo opino que es verdad que las cartas pueden servir o no pueden servir, como a ti cuando te hacen una carta de recomendación, o a mí cuando me la hacen, o cualquiera cuando se la hacen después de salir de un trabajo, pero resulta muy significativo que sea la mujer del presidente del gobierno la que la rubrique y la que se comprometa, ponga su firma en ese sentido, y sobre todo resulta significativo que esta persona, Carlos Barrabés, se hiciera con contratos por un valor de 4 millones de euros. Es decir, que a lo mejor funcionaron en este caso, y a lo mejor funcionaron, eso ya no lo sabemos, pero a lo mejor es porque ella era la mujer del presidente del gobierno. Es que esta figura llama mucho la atención, porque, o sea, bueno, el caso de Ana Botella, con aquella aberrante carrera política, porque era la mujer de José María Aznar, es verdad que Ana Botella se había sacado una posición en su día, una posición dura, pero evidentemente ella, su papel en política, ella medró porque era la mujer de José María Aznar. Ya está, es decir, ahí hay poco más que objetar. Pero es cierto que en el mundo de los negocios, de este tipo de este tipo de estrategias, las mujeres de los presidentes del gobierno se habían mantenido bastante al margen, pero Begoña Gómez desde el primer día figuró en el balcón, en Ferraz, cuando salió Pedro Sánchez después de ganar aquellas elecciones, después de la moción de censura, estaba ella. Ella estaba en las manifestaciones del 8 de marzo, aquella de solas, borrachas y con 39 de fiebre, queremos llegar a casa, que se convocó unos días antes del primer estado de alarma. Es decir, ella ha jugado siempre un papel activo. Ella ha dado charlas
sobre cosas como los fondos europeos. Es decir, ¿qué tiene que decir la mujer de un presidente sobre el reparto de fondos europeos? Ella no está ni en el Consejo de Ministros ni en ningún ministerio. Entonces aquí ella también jugó un papel activo. Es decir, no sé quién le llama de broma la presidenta del gobierno, pero es que de verdad que ese cargo, esa posición no, no da lugar a ningún tipo de obligación ni de legitimidad de ningún tipo añadida a lo que puede ser una ciudadana normal. Es decir, ella básicamente no ejerce ninguna función dentro del Estado, pero en la realidad ella ha querido jugar como una especie de papel activo en la vida empresarial. Y de ahí se abre el tercer frente, Ujú. que es el de codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense, la única codirectora del medio centenar que hay, que fue titular de un máster sin haber tenido una licenciatura asociada a ello. Es decir, no tenía los estudios que se requieren para liderar un posgrado de esas características. Entonces, este era el típico máster en sostenibilidad, transformación, bueno, ese tipo de conceptos que son vacíos. Yo no sé realmente al final si están muy cubiertos de significado. Por cierto, ella había fichado por el Instituto de Empresa para Ujú. otro de estos, de estas áreas Kumbaya que yo digo, sostenibilidad, ayuda, recogida de fondos, cerrar las brechas de género, de raza, bla, 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 todas esas cosas de las que ella habla siempre en los discursos. Y de ahí dio el salto a la Universidad Complutense. Entonces, ahí llama la atención por lo menos un par de cosas. Tres cosas. Primero, que para iniciar la cátedra el director el rector de la Universidad Complutense visitó el Palacio de la Moncloa, que es lo que reconoció el otro día en la declaración ante el juez el pasado viernes. Es decir, ella tenía actividad pública dentro del Palacio Presidencial, que es donde vive, pero evidentemente esa es la sede del gobierno. ¿Qué hacía ella teniendo actividad pública en la sede del gobierno? Es decir, por lo menos no es delictivo, pues no, pero estético desde luego y ético no queda. Es decir, y la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. Me refiero a la limpieza. Por otro lado, es que a mí me parece alucinante todo esto. Eh, de repente a ella se le ocurre que necesita una plataforma para la gestión de determinados aspectos digitales de su máster. Sí. Y se reúne con directivos de primer nivel de Google, de Indra y de Telefónica y consigue que ese software valorado en 50.000 euros se lo desarrollen por la patilla. Es decir, de forma altruista. Ellos no cobraron nada al máster por ese desarrollo. Estamos hablando, por ejemplo, de que la persona con la que se reunía en Google, que es lo que publiqué en El Independiente, que se llama Miguel Escasi, había sido el secretario general del PSOE en México, perdón, en Chile. Estamos hablando de que este hombre, que es el director de Relaciones Institucionales de Google en España, había favorecido un proyecto de la Fundación Pablo Iglesias para la digitalización de carteles de guerra asociados al Frente Popular. Es decir, que esta persona tampoco era muy neutral desde el punto de vista político. Y esta persona fue, entre otras cosas, una de las que se reunió con Begoña Gómez para desarrollar ese programa informático de forma gratuita. Y lo más llamativo, y es lo que se puede ver realmente en el registro, es decir, en el registro de patentes y marcas, la oficina de patentes y marcas, cualquiera se puede meter y verlo, es que ella, que tiene una empresa a su nombre, registró ese software dentro de su empresa. Es decir, que perfectamente lo podría haber usado, aunque se lo desarrollaron gratis para la cátedra de la Complutense. Y luego el diario El Mundo publicó esta semana, y ya por último, una información que decía que a la hora de realizar procesos de contratación en la Universidad Complutense hablaba de una cantidad cercana a 25.000 euros, que Begoña Gómez había actuado sin el celo necesario, es decir, sin sacar ese contrato a licitación, que se había saltado algunas de las normas de la universidad. Yo no sé tú, Sergio, pero la conclusión que yo saco de todo esto, si lo junto, es que Begoña Gómez ha realizado actividades en un momento en el que su mujer, su marido es presidente del gobierno y era presidente del gobierno, y ha ejercido una influencia que yo no sé si en el caso de que Pedro Sánchez no hubiera ostentado esa posición, ella hubiera podido realizar o ella habría podido justificar. Y eso se llama tráfico de influencias. Yo no sé si será culpable de ello, pero por lo menos apestar, apesta.
Vale, el software del que me has hablado, ¿cómo justifican, por ejemplo, las empresas que hayan hecho este trabajo gratis? Porque normalmente si yo voy a Telefónica o a cualquiera de estas empresas punteras tecnológicas y les digo, oye, quiero que me diseñéis un determinado software, un determinado programa, normalmente me van a cobrar y me van a cobrar bien. Entonces, ¿cómo justifican estas empresas que habrían hecho Mira, este software? estaba buscando la respuesta porque yo cuando publiqué la información envié un consejo, un correo a Google. Yo te lo voy a leer, a ver qué te parece. Es que estas cosas, este vocabulario de las agencias de comunicación y del mundo moderno yo no lo entiendo. Pero bueno, es decir, a lo mejor tú sacas alguna conclusión. Para mí esto es como marciano. Google ha colaborado durante años con universidades de España, entre las que se incluye la Complutense, para contribuir a la transformación digital del país. Nuestro acuerdo de mecenazgo por valor de 40.000 euros con la Universidad Complutense para apoyar la sección Growth de la plataforma Transforma TSC es solamente una de las muchas iniciativas similares que hemos apoyado en los últimos 20 años. Es Ah, que decir, estaban esto, apoyando la sección Growth. Vale. claro, eso es. Entonces, esa sección de Growth es lo que les llevó a decir, bueno, pues nada, financiamos con 40.000 euros este software de Begoña Gómez. Esta es la respuesta oficial. A ver, Es yo decir, no ellos sé cómo funcionan las colaboraciones de estas empresas con las universidades. A lo mejor sí que normalmente pues, pueden darse este tipo de relaciones con las universidades. Claro, la sospecha yo creo que aquí entra en el momento en el que aparece en la ecuación la mujer del presidente del gobierno. claro, quisiera decir que Begoña Gómez era una especie de directora, coordinadora de una de estas, antes de que su marido fuera presidente, ¿Sí? de una de estas empresas de recaudación de fondos. Bueno, de hecho ella en la firma de su correo pone bego.fundraiser o fundraiser, que además me parece un anglicismo terrible, es un poco hasta presuntuoso. Pero sí, claro, ella se dedicaba a eso y a partir de ahí ganó una relevancia pública y una exposición que lo que le valió primero es su salto al Instituto de Empresa. El Instituto de Empresa es un centro de élite, es decir, no es cualquier empresa ni cualquier institución. Y ella ahí tuvo uno de sus primeros trabajos. Y luego también, claro, o sea, eh, el ser codirectora o cotitular del máster en la Universidad Complutense. Y luego, sobre todo, el mero hecho de cómo ella. ¿Qué hacía en esas reuniones? ¿Qué hacía en esas reuniones durante el rescate en Europa? En Europa recibió 475 millones de euros de dinero público por un lado y por otro lado un aval del ICO de más de 100 millones de euros. Es que ahí se iba mucho dinero. Y ahí yo creo, sinceramente, si a mí me preguntan, está lo más inquietante o sospechoso de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues porque en esa conjunción que se produjo ahí Ujú. llegaron a estar Ábalos, de Aldama, Coldo, Begoña Gómez e Hidalgo. Los cinco, las cinco personas que más llaman la atención en esta historia, que además ahí se mezcla el asunto del rescate a Air Europa. Eh, por cierto, desde Air Europa hay una cuestión interesante también. Ellos también, al proyecto que tenía Begoña Gómez en el Instituto de Empresa, le prometieron, Air Europa, era el El Africa Africa Center. No sé Center. sí, eso es. Le prometieron una cantidad de 40.000 euros anuales de ayuda. Y casualmente, un poco después fue cuando ella participó en las reuniones del rescate. Es decir, la relación era previa al rescate entre estas cinco partes. Entonces llama la atención varias cosas de aquí, desde luego. Eh, Primero, ¿cuál es el inicio del nexo, por ejemplo, de José Luis Ábalos con los comisionistas de soluciones de gestión y apoyo a empresas durante la pandemia, los que se llevaron los 53 millones de euros de fondos? ¿Qué hacía Aldama en el parking el día del caso Delsi? ¿Cuál es su nexo de existir con el gobierno de Venezuela? ¿Lo conocía José Luis Ábalos? ¿Por qué Ábalos fue con Coldo al aeropuerto? ¿Por qué sabía que estaba ahí de Aldama? ¿Por qué de repente en ese tipo de asuntos se ve inmiscuida? Me refiero al tema de la negociación, se ve inmiscuida Begoña Gómez, ahí se ve mezclada. No lo sé, yo no sé a ti, Sergio, pero porque a lo mejor tengo cierta deformación profesional y de juntar tantos datos hay algo aquí que no me cuadra. Pero a mí, desde luego, hay algo que no me encaja y me parece totalmente lícito que un juez
intente indagar qué hay aquí. Es decir, o pida un informe a la UCO, que es la unidad de élite de lucha contra la corrupción de la Guardia Civil, o por lo menos interese y llame a personas para por lo menos ver realmente por qué Begoña Gómez ejercía esas actividades. Bueno, no sé, un juez probablemente, pero también a mí lo que me extraña es la reacción de muchos periodistas, ¿no? Porque muchos, más que intentar explicar en cualquier caso por qué se habrían dado todos estos hechos que nos has contado, lo que hemos visto es reaccionar de forma muy agresiva, dando a entender, reduciendo toda la información que has dado a una suerte de esto es fango, estos son bulos, esto es gente malintencionada que está intentando a través del lawfare derribar el gobierno y cuestiones similares, y que en lugar de fiscalizar al poder lo que están convirtiéndose muchas veces es en abogados de este o guardaespaldas de este en muchos casos. Bueno, pero es que lo del periodismo patrio es alucinante. De hecho, ellos no se han preocupado especialmente estos días de contar que ella perfectamente podía haber ido el viernes a hablar con el juez, enterarse de que ya lo sabía, porque había pedido además una nota aclaratoria con respecto a lo que le iba a preguntar, a lo que estaba investigando, y le había dicho al juez, este tipo de actividades, a partir de los recortes de prensa que motivaron la denuncia de Manos Limpias es verdad, es un pseudo sindicato, es cierto, yo no lo niego, además, ha tenido algunos episodios pasados un tanto cuestionables. Eh, Ahora bien, el juez le dijo, lo que no se juzga aquí es el tema de Carlos Barrabés y los fondos europeos, pero sí otras actividades que ha tenido usted en el territorio nacional, en la jurisdicción nacional, que es la mía, con Barrabés, que es una cosa que lo tiene que aclarar. Ella podía haber ido perfectamente al juzgado, haber respondido las preguntas y el juez decidir si continúa con la investigación o si simplemente le decía, vaya, caso archivado, esto es a su casa y que sea muy feliz. Si es que aquí nadie está diciendo que sea culpable, pero sí que hay determinados comportamientos que son difíciles de entender. Y los de los periodistas, por supuesto. Pero bueno, yo no he venido aquí, por supuesto, a defender a mi gremio, Ujú. porque, bueno, ya lo hablamos otra vez. Es que me parece que está lleno de anomalías y de auténticas calamidades. En primer lugar, por una cuestión que llama mucho la atención. Se reparten cada año 138 millones de euros en publicidad institucional. Eso lo que hace es alterar el mercado. Un mercado que está tan fuertemente subvencionado nunca va a funcionar de forma libre y autónoma. Porque además va a pasar, como por ejemplo lleva pasando con la publicidad institucional de Cataluña o de Madrid, lo digo por poner dos, que también puede ser Valencia o Castilla y León. Se infla amigos, se castiga enemigos, entonces los amigos da igual cómo gestionan sus empresas, porque siempre van a recibir un dinero público extraordinario que lo que les va a recibir, lo que va a provocar es que compitan con una ventaja muy fuerte con respecto al resto de los agentes del mercado. Entonces, claro, si a ti te está cuidando el gobierno de determinadas formas, llega este momento y lo que vas a hacer es ponerte muchas veces al servicio de sus intereses. Y es lo que ha ocurrido. Es decir, tú veías las tertulias de las mañanas y habían copiado exactamente el discurso de la máquina del fango que había pronunciado Pedro Sánchez. ¿Y qué es la máquina del fango, Sergio? Es decir, la máquina del fango son solamente los medios o los periodistas que intentamos ser críticos con la línea del gobierno, que a veces es verdad que nos pasamos, si es que no pasa nada, pero los otros también se pasan en la defensa. Si es que hay que reconocerlo, a veces nos equivocamos. Pero que en tal caso las anomalías de la prensa no se producen solamente desde un espectro ideológico, son del conjunto del sector. Y Pedro Sánchez está hablando de que solamente es de la prensa de la galaxia de la derecha y de la ultraderecha. Y eso no solamente es que sea injusto, es que eso es completamente equivocado y maniqueo. Y eso lo que persigue es lo que él va a anunciar el día 17 de julio en el Congreso de los Diputados, que es una serie de medidas de regeneración del sector de la prensa, que yo mucho me temo que lo que va a hacer es intentar acallar y arruinar a los críticos. Lo veremos. Yo lo que he visto también, refiriéndose a la prensa, es que ha habido muchas críticas con respecto a la denuncia, repitiéndolo muchas veces como si fuese un loro. De hecho, yo creo que ya ha salido casi un meme de esto, lo de que la denuncia estaba formada por 8 páginas y 7 recortes de prensa, o 8 recortes de prensa y 7 páginas. O sea, esto lo he escuchado 150.000 millones de veces, y esto sería algo que sería inadmisible, ¿no? Porque se nota mucho que es una investigación prospectiva por parte de un juez que lo único que quiere hacer es sacar titulares y perjudicar al gobierno. Vamos a ver. Es que ese es un asunto que me llama mucho la atención. Hay denuncias que han estado basadas en recortes de prensa.
Sin ir más lejos, el caso Mascarillas se inició porque el Partido Popular de la Comunidad de Madrid agarró algunas de nuestras informaciones que había publicado con mis compañeros y dijo, uy, qué sospechoso es eso. Vamos a hacer una denuncia, la enviamos a la Fiscalía, la remitimos al juzgado y vamos a poner estos recortes de prensa que incluían, entre otras cosas, información del registro mercantil. El denunciante se puede basar en eso perfectamente. Y fíjate lo que ha salido a continuación. De repente se ha empezado a ver que había unas comisiones y una serie de asuntos extraños relacionados con los contratos de las mascarillas que al juez no le cuadraban. Y hay una investigación, hay imputados y seguramente ese caso termine en un macroproceso. Eh, Luego hay otro caso, por ejemplo, no sé si recuerdas que nada más fundarse Podemos, desde el Ministerio del Interior, entonces comandado por Jorge Fernández Díaz, esto lo tiene en la boca Pablo Iglesias todo el día, pero es que realmente aquí tiene razón. Se hizo un informe que se llamaba Informe PISA, que era Informe Pablo Iglesias S.A. Y estaba basado en trolas, en mentiras. Eso quedó en nada, pero es verdad que era un informe basado en recortes que eran mentiras. Ujú. Pero a partir de la mala acción de una serie de comisarios pillos o golfos o como los quieras llamar, o que en ese caso no actuaron con diligencia, no se puede decir que los recortes de prensa, en este caso, hagan que una denuncia tenga menos consistencia. Porque que yo sepa, Begoña Gómez no ha enviado ningún escrito de rectificación o no ha denunciado. Envió un medio escrito de rectificación al Confidencial que no publicó, y lo hizo bien además, porque el Confidencial ya está en la galaxia ultraderecha también, de medios que son pseudomedios. El Confidencial, que es a lo mejor el mejor periódico de España, digital. Eh, entonces, a partir de ahí, no hay informaciones que hayan sido desmentidas. Hay informaciones que pasan, que tienen la exigencia de veracidad, porque han sido contrastadas. Hay informaciones que tienen soporte documental. Es decir, señora Begoña Gómez, usted registró a su nombre, a nombre de una empresa, en su empresa, el software que desarrollaron esta empresa y esta empresa. Y sabemos que son estas empresas porque tenemos el documento. A partir de ahí, ¿qué problema hay en que eso se base en denuncias, en recortes de prensa, las denuncias, para que a partir de ahí el juez investigue, pida información, pida un informe de la UCO? Es que es una actitud muy maniquea, es una actitud de prensa que ha copiado el discurso de la máquina del fango, que, ojo, Pedro Sánchez no empezó a contar después de enviar esa carta del hombre profundamente enamorado, tan ridícula. Ya en su libro, que por desgracia, por trabajo me tuve que leer, Tierra Firme se llama, lo decía. Esta prensa facha lo que realmente hace todo el rato es tirar antorchas de fuego contra el edificio de la democracia. ¿Y sabéis qué? Un día se va a quemar. Sí, muy bien, fantástico, vale, pero que tu mujer le están acusando de hacer esto. En la campaña electoral, si recuerdas, Sergio, de la previa a las elecciones de junio, julio del año pasado, empezaron a señalar a los de la máquina de fango, que eran Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana y Pablo Motos. Entonces, básicamente, la máquina del fango es cualquier persona que no le lleve no le dé la razón al presidente. Y Eh, dijo incluso que el 90% de los medios eran de derechas. sí, o sea, mira, podemos hacer la cuenta, mira. Infolibre, Radio Televisión Española, eldiario.es, Público, Ara, La Marea, El Salto, La Sexta, Cuatro, El País, no sé. Bueno, hombre, claro, la SER, el nodo de Ángeles Barceló todos los días. Las encíclicas papales de Silvia Inchaurrondo. Silvia, 537.000 euros Inchaurrondo. Hombre, el 90%, a lo Angélica mejor es que Rubio, bueno, el Angélica, plural. Angélica, es que eso ha sido lo más maravilloso. Eso hay que comentarlo, Sergio. Vamos a ver, es decir, que de repente, la semana que esta señora está llamada por el juez Juan Carlos Peinado para declarar, que yo no conozco a este juez, que a lo mejor luego es la peor persona del mundo, pero que es el juez que le está investigando. De Ujú. repente se descuelga el plural con una información que dice: el juez Juan Carlos Peinado aparece como titular de dos documentos nacionales de identidad. Llega Joel Antolín, que es el jefe de comunicación del PSOE, lo retuitea y empieza: gravísimo, increíble, tal. Dos Esto DNIs. dos DNIs. Entonces ya, claro, cuando la gente empieza a decir, venga ya, o sea, ¿de qué me estás hablando? Se descuelgan con una segunda información y dicen que hay otra persona que tiene un DNI, o sea, que habría como dos personas que podrían tener ese DNI, pero que no se descarta la opción de que Juan Carlos Peinado tenga dos. Y empieza a decir, esto puede ser por un error al expedir el DNI de la policía, o puede ser también porque es agente secreto.
Yo estaba aquí, me estaba muriendo de risa. Y digo, pero ¿de esta gente de qué va? Y luego lo que dijeron es que era un error del registro mercantil, pero no rectificaron. Dijeron, como es un error de ellos, les vamos a obligar a que nos pidan perdón. Y los del registro de la propiedad pidieron perdón. Entonces, claro, esto huele un poco mal. ¿Y sabes a qué huele esto? A una cosa que hemos recibido todos los periodistas en momentos críticos, que se llama dossier. Yo recuerdo haber recibido de 2 presidentes de RTV dosieres que eran completamente apestosos. Y yo no los publiqué, no porque tuviera cosas que no fueran verdad, que es verdad, pero son medias verdades y sobre todo, como surgen en un momento en el que están cuestionados, sabes que a ti te están utilizando para intentar derribar a alguien. Y eso, esa información, apesta a dossier. Yo quisiera recordar solamente 2 cosas. Angélica Rubio fue asesora de Zapatero en Moncloa, es decir, fue la que le llevaba una buena parte de los asuntos del día a día, cuando Zapatero estaba en el gobierno, y el Plural es cliente de una empresa que se llama What the Fab, que es la agencia de comunicación y eventos de las 2 hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Simplemente como datos anecdóticos. Pero claro, yo lo de Angélica Rubio, yo recuerdo verla en La Sexta, en un programa con Ferreras, y toda la mesa escuchando, muy atenta, y ella con una sonrisa, como si acabase de pillar a alguien haciendo una travesura, así, diciendo, le hemos cogido con 2 DNIs, nadie puede tener 2 DNIs. Y yo ahí lo estaba escuchando y estoy diciendo, pero, o sea, ¿qué es lo que ganaría este juez teniendo 2 DNIs? ¿Qué es lo que realmente están diciendo que este juez... Porque dice, no, es que tiene propiedades a nombre de 2 DNI. El rollo de, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que no se puede tener todas las propiedades que tú quieras a nombre de uno? O en caso de que quiera tener propiedades que sean de una naturaleza opaca, normalmente no se utilizan a testaferros tener 2 DNIs con el mismo nombre y el mismo apellido. No entendía muy bien a dónde querían llegar y ya me di cuenta que no querían llegar a ningún lado. Simplemente quería decir, no, 2 DNIs. Es algo turbio, esto es algo Es que peligroso. además, imagínate, hay 5 Rubén Arranz en el Sí. registro y uno de ellos tiene 7 propiedades. Otro tiene 8. Claro, evidentemente hay 2 DNIs y en el registro de la propiedad aparecen Rubén Arranz con 15 propiedades, pero que son de 2. Es decir, y luego, claro, evidentemente, si tú tienes 2 DNIs, por alguna razón de estas, de agente secreto, de miembro del CNI, o yo qué sé, de que eres el que le lleva los cafés a James Bond, eh, no vas a poner propiedades a nombre del DNI falso con tu nombre normal. Es decir, te inventarás otro nombre, no sé, digo yo, para que no te pillen. Vamos, no lo sé, que yo no he hecho esas cosas. Yo es que, vamos, o sea, vivo en un piso de alquiler No en el sé, barrio de pero yo Tobar. recuerdo de verles en ese programa, vamos, como si hubiesen descubierto oro. En plan, madre Y, mía. Y Angélica Rubio claro, sobre todo. Y luego, tío, es lo que tú dices, no les he visto rectificar. No he visto a Angélica Rubio diciendo, oigan, lo de los 2 DNIs al final, pues fue un error, o nos dijeron mal esto, o... No, 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 no. mira, el día 25 de abril, ya la cadena SER se descolgó con un informe de quién es el juez Juan Carlos Peinado. Que Es tenía, decir, había hecho... El chalet que tiene no está en orden, hizo obras sin licencia, claro, ya sí, aparcó en doble fila, todo esto. sí, además es que además rápidamente se descubren relaciones con el PP. Entonces, claro, cuando eso pasa, es porque quieres desviar la vista de lo importante, que es la apertura de una causa sobre la mujer del presidente del gobierno. Yo recuerdo cuando se abrió la causa contra los responsables del 1 de octubre en Cataluña del referéndum ilegal, que al juez instructor Llarena Ujú. es que hasta le perseguían por los restaurantes, le empezaron a sacar todo tipo de asuntos turbios. Entonces, claro, ¿para qué sirven esas cosas? Para 2 cosas principalmente. Primero, para que a un juez le quemen en las manos los asuntos relacionados con el que manda y que no le conviene que salgan. Y segundo, para señalar al juez como si tuviera una especie de animadversión manifiesta contra la persona a la que está investigando. Ujú. Esto es más peligroso de lo que parece, porque al final lo que es un intento de extorsión a un tercer poder que tiene que ser independiente, que es la justicia. Entonces, a partir de ahí, eso te da una idea de lo que esta gente respeta la separación de poderes. Oiga, usted es inocente, como está defendiendo, le han citado al juzgado, vaya y defiéndase. Imagínese que el juez le tiene inquina. Imagínese, pues vaya al juzgado, siéntese en el banquillo, se le llama, defiéndase, y si cree que es inocente, recurra, y si cree que es inocente, vuelva a recurrir, y si cree que es inocente, meta una casación en el Supremo, y si no, acuda a la justicia europea. Y si considera que durante el proceso se ha vulnerado algún derecho fundamental, vaya al Constitucional.
pero no haga esto porque esto es un circo. Y al final, como consecuencia de este circo que han montado ellos, persiguiendo a un juez, hablando de la máquina del fango, la famosa carta de Pedro Sánchez de 5 días, lo que va a pasar es como lo que hizo Erdogan en Turquía en el año 2017, con ese famoso falso golpe de Estado, vamos a llamarlo. Lo que está pasando es que está utilizando el presidente del gobierno una crisis personal para de repente hablar en un discurso contra los jueces. Félix Bolaños, el otro día, la asociación Francisco de Victoria de jueces, dijo que era un escándalo las declaraciones contra el juez Peinado que había hecho Félix Bolaños, el ministro de Justicia. Eh, a partir de ahí, también se ha dado el siguiente paso, que es perseguir al otro contrapoder, al cuarto poder. Y esa cosa del cuarto poder me ha parecido siempre un poco estúpida, pero es verdad que los medios de comunicación son los que lo fiscalizan. Han utilizado este caso para hacer un caso particular y hablan de que la democracia solamente se puede garantizar a partir de la regeneración de estos dos poderes, que son el judicial y que son el mediático, que casualmente son los dos contrapesos que generalmente tienen los gobiernos. A mí me parece peligroso, realmente, porque reitero, si esta señora dice que es inocente, y es que yo no tengo ni que dudar ni que conjeturar con qué es culpable o con qué es inocente. Yo, como te decía, Sergio, lo que puedo decirte es que hay cosas que apestan un poco aquí, por lo menos a que no han sido estéticas o éticas. Pero eso lo tiene que decir un juez, pero que si es inocente y este juez se demuestra que finalmente es un prevaricador, puede acudir a la siguiente instancia. Y un tribunal ya dirá que es inocente. Es decir, si es que aquí no se trata de demostrar la culpabilidad, se trata de demostrar la inocencia o descartar que es culpable. No lo sé. Hay varias cosas aquí que me hacen ver que al gobierno también es el primer interesado en que este escándalo se extienda y que estos 12 días, 13, 14 días que va a tener después del aplazamiento de la comparecencia le van a venir bien para seguir su campaña machacona contra los medios y contra los jueces. ¿Tú habías visto alguna vez? Bueno, ya habíamos visto, es cierto, que se atacaban a otros jueces, pero a mí me parece que toda la campaña que han hecho contra este señor, no sé si, no te voy a decir que sea algo nunca visto, pero que sí me parece bastante peculiar y no la he visto en otros casos de corrupción. Es decir, yo no había visto cuando un juez o una serie de jueces investigaban casos de corrupción, tú podías decir que era, no, es un montaje, no sé qué, la oposición, pero de atacar directamente al juez y decirle, no, no, usted, el problema no soy yo y todos estos potenciales asuntos turbios, el problema es usted que se los está inventando todo o está abriendo una causa cuando no es así. Y entonces están poniendo el foco, en este caso, en la persona que tiene que decidir. Y eso, evidentemente, como has dicho, les pone mucha presión, me imagino. Es que, claro, el propio juez llegó a decir que le llamaba mucho la atención la insistencia con la que le llamaba el fiscal para preguntar cómo iba este asunto, porque no era normal, ni es normal, ni es habitual, ni es recomendable en otros casos. Y el fiscal estaba especialmente preocupado. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también ha tenido cierta preocupación intensa, por decirlo de alguna forma, por este caso. Y la prensa le ha sometido a una auténtica persecución al juez, la prensa progubernamental. Que es que lo de los DNIs es lo más rocambolesco, ahí Anacleto, agente secreto, es lo más rocambolesco que he visto yo en mi vida. O sea, o no he visto unas cosas así tan evidentes. Y las declaraciones de Félix Bolaños del otro día, es que no lo digo yo, es que lo han dicho las asociaciones de jueces. Son un escándalo, porque es que al final lo que pones al pie de los caballos al Poder Judicial. Pero es igual, el otro día el Tribunal Supremo se pronunció con respecto a la amnistía de Puigdemont y dijo que no apreciaba enriquecimiento ilícito. Puede ser cuestionable o no, reitero, si es que yo no soy un experto jurista. Ahora bien, eso les sirve para hacer una campaña salvaje contra los jueces porque dicen que son de derechas. Y empiezan a hablar del lawfare, ese término horrible, estúpido, importado como tantas estupideces. Lo bueno no lo importamos nunca. Es decir, siempre importamos las estupideces. El lawfare. Y ya les sirve para continuar la campaña. Y ya les sirve para hablar de que la justicia ha estado completamente secuestrada por el Partido Popular durante los últimos años y que el Partido Popular no quiere renovar esto y lo otro, porque realmente que yo no voy a defender al Partido Popular, que en Génova 13 realmente me parece que la vida inteligente se fugó hace mucho tiempo, años ya. Es decir, yo creo que con todo esto, lo que se transmite al final es que quien critique al gobierno se va a exponer a algo que se le puede ir de las manos.
A un juez le puede quemar y a un periodista le puede valer, le puede llevar a la autocensura. Entonces vamos a las medidas que ellos quieren tomar contra los medios de comunicación. Esto me lo decía un ministro otro día. No quieren tocar el Código Penal, pero sí el civil, para reformar el delito de la intimidad, el honor y el derecho a honor, intimidad y a la propia imagen. Probablemente para que haya penas más duras. Quieren reformar la ley del derecho a la rectificación, que ya en España es muy garantista, por diferentes razones. Y el gobierno dice que quiere topar la publicidad institucional para que determinados medios de comunicación no puedan ingresar más de un porcentaje de cada administración. Y acá hay una cosa, Pedro Sánchez ha señalado los pseudomedios digitales. Los medios digitales pequeños son los que menos dinero de publicidad institucional ingresan. Por lo tanto, esa medida a quienes de verdad afectaría es a los medios de comunicación, por ejemplo, que más dinero cobran de la Comunidad de Madrid. Y esos son grandes medios y grandes críticos contra el gobierno, grandes medios en dimensión, me refiero, y grandes críticos contra el gobierno. Es decir, él está persiguiendo caza mayor. Cuando Hugo Chávez creó la famosa Ley Resorte en 2007, que lo que derivó es en el cierre de los canales críticos, en la exposición de motivos de esa ley decía que lo que pretendía es la defensa de la democracia, un sistema mediático que fuera respetuoso con los valores de la democracia y la pluralidad. Consecuencia, cerró medios. Ellos están ahora mismo anunciando una regeneración de los medios que lo que va a fomentar es, si hay sanciones más fuertes, si hay otro tipo se les protege a los periodistas y se crea, como se especula, una especie de consejo estatal dirigido por periodistas, puestos por ellos, para establecer sanciones a los periodistas, lo que eso va a llevar es a que haya autocensura a los medios. Y el peor mal de los periodistas siempre es la autocensura. Y sobre todo, y no me largo más, que estoy soltando un rollo impresionante, la Unión Europea aprobó hace unos meses el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Se va a aplicar en España a partir de agosto de 2025, obligatoriamente. No hace falta ni pasar ningún trámite parlamentario. Entonces, ¿por qué Pedro Sánchez quiere hacer esto ahora? Si ese reglamento va a regular el sector ya, ¿de verdad a nadie le resulta sospechoso? Un momento, ¿y cómo la teoría de los jueces fachas y manipuladores y que están prevaricando y demás encaja con el hecho de que la Fiscalía Europea también haya entrado en el caso? Pues a lo mejor porque en Europa también son fachas. No lo sé, si es que, ¿sabes? Cuando tú te inventas... Hay una teoría muy interesante, es la de Carl Sagan, que se llama la del dragón en el garaje. Esta es, hay un conspirador, un conspiranoico, que dice un día, hay un dragón en mi garaje. Y cuando le dice otro, ahí va, ¿puedo verlo? Le pues mira, es que es invisible. Y dice el otro, bueno, pero a lo mejor si descubro que si es invisible puedo escucharlo. Dice, no, es que solamente le puede escuchar la gente que tiene un oído extrasensible y tú no lo tienes. Ah, bueno, pero a lo mejor si tiramos harina por el suelo, a lo mejor se pueden ver simplemente cómo se mueve o algo así. Dice, no, es que la harina le da alergia. Es decir, la gente que quiere inventarse conspiraciones te va a salir con una nueva gilipollez cada vez y va a inventarse un nuevo enemigo. La Fiscalía Europea entra en este caso porque ha habido fondos europeos comprometidos en este tema, en el tema sobre el que se investiga Begoña Gómez. Reitero que puede resultar inocente o no, pero que hay gente que está investigando es así. Y no hay nada que garantice más el buen funcionamiento del Estado de Derecho de que el mero hecho de lo que es sospechoso se investigue. Y de lo que no hay nada, cuando no haya nada, que esa persona salga absuelta. Y cuando haya algo, que salga condenada. Vamos, yo por lo menos lo veo así, es mi visión particular. Te quería preguntar sobre la podemización del PSOE, si tú ves que está cogiendo cosas de los morados, pero no sé si estará ya aquí abajo Lucía Echevarría, porque me dijo que quería entrar a -10 para coincidir un rato contigo. Cuando me llamó una amiga común y me dijo que fuera al canal de Sergio, y yo soy una señora mayor y te juro por Dios que no estaba enterada yo del mundo de internet y yo no. Y le pregunté a mi hija y me dijo, ay, no puedes ir, no puedes, porque mi hija es un poco, pues una chica de 20 años. Mal, el horror, la debacle y demás. Entonces dije, bueno, voy a ver lo que ha puesto este señor. Y vi una entrevista tuya y dije, bueno, yo te había leído, pero nunca te había escuchado. Y dije, este señor es Dios. ¿Sabes? Porque lo decías con tanta seguridad. No, bueno, Sergio y yo no nos conocíamos, yo creo que nos conocimos en la fiesta de un amigo en común, yo creo, tomando un martini,
Y luego pasaron años ya hasta que nos volvimos a ver otra vez, que fue por aquí. ¿Una fiesta de Luca Constantini en su casa, puede ser? Sí, efectivamente, sí, que empezó a sacar También vasos invitada a la de fiesta. martini, ¿no? Pues nada, yo no estaba invitada en esa fiesta. Entonces quiero decirte, Rubén, que estoy aquí porque te vi a ti y dije, cualquiera que es capaz de llevar a este genio, porque además me pareció enormemente valiente, ¿sabes? Porque es cierto que a todos los... A ver, yo tengo el título de periodismo y aparte el de psicología y aparte el de filología, pero vamos, que oficialmente yo soy más periodista que muchos periodistas, porque ya por lo menos fui a la facultad y esas cosas. Y que nos hacen un bullying tan grande, unas amenazas tan grandes, a mí cancelaciones, amenazas, seguirte por la calle, bueno, no te lo puedes imaginar, que cualquier persona normalmente se aterra y se va. Tienes dos opciones, o repetir la voz de su amo o decir me dedico a otra cosa, porque y que nos pagan realmente no te merece la pena. Entonces pensé, qué valiente lo que se está atreviendo a decir, ¿no? Porque es que la situación es la que tú contabas y es una situación de república bananera, no, o sea, de república bananera tropical que también tiene piñas, ¿sabes? Muy tremenda. Bueno, eso es un poco lo que me preguntaba Sergio antes, es decir, el PSOE ha asumido, Pedro Sánchez ha asumido el discurso de Pablo Iglesias. Si recordáis, cuando empezó la decadencia de Podemos en las urnas, que a lo mejor podemos decir que fue en las elecciones andaluzas en las que declaró la alerta antifascista, lo que dijo, empezó a decir el discurso de la cloaca del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, que por cierto, eso es cierto, eso existía, es decir, es innegable, y la cloaca mediática que le perseguía. Y eso es exactamente lo que está diciendo Pedro Sánchez ahora, que hay una especie de conspiración mediática que le está persiguiendo a él por intereses espurios que no se pueden revelar, que son oscuros, que pertenecen a empresas y a otros partidos. Y eso llama mucho la atención porque nos toma un poco por imbéciles. ¿Por qué? Porque a todos los presidentes del gobierno, Mariano Rajoy declaró como testigo en el caso Gürtel. Felipe González fue al Tribunal Supremo para hablar de los GAL. Dentro del gobierno de José María Aznar hubo imputados ministros y condenados ministros. Rodrigo Rato fue ministro de Aznar. Es decir, básicamente lo que pasa cuando a un presidente del gobierno o cuando su entorno se le investiga, bueno, Alfonso Guerra tuvo que dimitir después del escándalo de tráfico de influencia de su hermano, que fue Juan Guerra. Eso lo que hace ver es que hay un sistema de medios que, pese a la ponzoña y la podredumbre que arrastra o que acumula, todavía sigue investigando. Y a mí que no me digan que medios como donde yo escribo, que soy independiente, o como El Confidencial, que tiene una redacción extraordinaria de periodistas a las que admiro, que son de la galaxia de derecha y de ultraderecha, y que en cambio en Chavorrondo, que hace una especie de discursos desde su púlpito mañanero, pagado por todos nosotros, 537.000 euros en 2 años, que ese es el verdadero periodismo. No. Claro, es que yo creo que ya no queda periodismo, no queda. Es decir, hay intentos desde los que ellos llaman, recuerdo, es que Alan Barroso diciéndole a María Jamardo, es que tu medio es una web, eso es, perdona, Claro. uno de los medios más leídos de España. Y entonces, estos pequeños que son como la pequeña aldea que resiste al invasor, ¿no? Que se las ven y se las desean, porque como tú has dicho, reciben muy poca publicidad institucional, tú sabes de sobra, yo lo sé mejor, que los que hemos colaborado allí lo hacemos casi por favor, porque no nos pagan nada, que tenemos que vivir de otra cosa, que lo hacemos por creencias personales, porque es por lo que yo lo hacía. Y yo te diré, yo me fui de Objective en un momento dado porque no soportaba la presión. Porque es que yo salía a la calle, igual que había señoras que me abrazaban y te admiro y te quiero, me insultaban por la calle. Y el otro día, no sé si hablaba contigo, Sergio, de cuando vimos el vídeo de Laura Freixas. Es decir, se ve como una tía le va persiguiendo a Laura Freixas por la calle, insultándole, transfoba, no sé qué. Bueno, una tía, un tío, no me acuerdo quién lo hacía. Y ella, digo, menos mal que lo ha grabado, porque es que esto yo lo he vivido tantas veces, y tantas veces además teniendo que mantener al tipo con un estrés horrible dentro, por si acaso, porque si respondes, entonces ya te han grabado, que es, oiga, no me merece la pena. Pero claro, al final se crea una desafección y una distancia en la cual, esto está muy estudiado en psicología social, ¿no? Es desde que se ha estudiado el bullying en pequeños grupos, en colegios, hasta en grandes grupos. Cuando en un colegio hay bullying, y esto lo estudió un señor sueco que se llamaba Olveus, el pequeño grupo que inicia no es el más numeroso, es el que más ruido hace. El que más ruido hace. Y al final, cuando tú eliminas a ese pequeño grupo, todos los demás
tampoco tenían mayor intención de atacar al, siempre se dice el gordo con gafas, pero normalmente al empollón o a la que era distinta, ¿no? Sino que simplemente los primeros hacen tantísimo ruido que crean un clima de terror. Y esto es lo que está pasando ahora mismo, que Sí. te están haciendo un ruido constante que crea auténtico clima de terror, pero no te digo ya en redes, en la calle. Es decir, Sí. es que a Pero mí me sí. han gritado en bares, me han gritado en el metro, me la han liado parda, no te cuento, que por otra parte también hay gente de abrazarme, quererme y no sé qué, pero claro, preferiría que me dejaran, o sea, A desde ver, que me por dicen y me quieren, hablar de los medios, que son una parte importante de ese bullying, es evidente. sí. Yo lo contaba en mi Un libro. momento, yo tengo que decir que, espera, un segundo. Si de repente freno es porque tengo una gastroenteritis brutal, que no le he querido dejar a Sergio tirado, pero que estoy cada 2 por 3 vomitando. Si veis que digo adiós, de pronto va a ser por esto, lo advierto de antemano. Vale, Bueno, vale, no hay problema. hay una cosa, yo no voy a defender a los medios. De hecho, reitero, o sea, yo escribí una cosa que se llama Perro come perro. Como no la compró nadie, no la conoce nadie esa novela, pero bueno, es igual. Ahí lo que contaba son las malas prácticas de los medios de comunicación. Y de eso hay que ser conscientes. Y eso es lo que el presidente oculta estos días, pues porque evidentemente no le conviene, porque hay una serie de medios que las hacen que son sus aliados. Entonces, el panorama digital, hay otros casos de bullying muy interesantes de contar. Yo conozco el caso de un editor famoso, muy popular, que iba por las empresas del IBEX 35 para reunirse con sus directores de comunicación y responsables de marketing y les decía, venga a firmar el acuerdo institucional anual. El acuerdo institucional, para que más o menos la gente se entere, los medios, en vez de meter una campaña, otra campaña, otra campaña, lo que llegan es a acuerdos con los medios de comunicación y las empresas para que haya un presupuesto y a partir de ahí se introduzcan todas las campañas ordinarias anuales. Vale. Entonces, la empresa le dijo, solamente te puedo dar este año firmar el acuerdo por, imaginad, 50.000 euros. Y el editor dijo, me parece una vergüenza. Dijo, pues no te podemos dar más. Y el editor dijo, pues es que yo tengo una serie de informaciones guardadas en el cajón de vosotros y ahora sí que las voy a publicar. Entonces, ese medio empezó a pegar palos a esta empresa, que además era alimentaria, a lo bestia, hasta que se plegó y dijo, aquí tienes, 100.000. Ya. Entonces aquí hay una cosa. Primero, la información, si era interesante, los ciudadanos no la supieron hasta que este medio se peleó con la empresa. Y segundo, eso es una práctica mafiosa. Es ir con la pistola, ponerla encima de la mesa de negociación y decir, o me pones el dinero o te pego un tiro. Y eso es escandaloso. Es decir, si es que yo no voy a defender a los medios, pero que esas prácticas no son patrimonio o no son solamente habituales o realizadas por los medios de la galaxia de derecha, de ultraderecha y de la turboderecha. Esto lo hacen todos. O por lo menos, no lo hacen todos, perdón, pero lo hacen desde todas las ideologías y todo el espectro editorial de España e internacional, que es que estas cosas no solamente pasan aquí. Ya. Bueno, yo esto realmente no lo sé. Yo lo que te puedo decir es lo que yo he vivido, que fue sencillamente decir, oiga, hay un fallo en una ley. El fallo se ha demostrado de sobra. El otro día le rebajaron una condena a un violador, oiga, y aquí nadie asume las consecuencias y a partir de ahí simplemente decir esta ley tiene un fallo y esta ley tiene otro fallo, recibir, o sea, yo todavía me estoy recuperando. De hecho, llevo años enferma, no se sabe de qué, de un a otro médico y todo el rato es, pero señora, usted pasa mucho estrés, oiga, ¿qué es usted qué cree? Entonces, al final, en cuanto alguien se atreve, pero no te digo ya un periodista, un influencer, un cantante, un actor, un lo que sea, a expresar una opinión, Dios mío, es que le mandan a las sordas, que hacen muchísimo ruido, a las sordas de la cancelación, a las sordas de todo. Y a mí me pareció súper valiente todo lo que contabas porque era obvio y quizá la gente, el común de los mortales, no se da cuenta de cómo funciona este sistema, de que no la prensa independiente lucha mucho por mantenerse independiente, pero hay muy poca, de que aquellos que nos dejan escribir cuestiones independientes lo hacemos casi por amor al arte porque no nos pagaban mucho, a veces no pagan, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto venía a decir que yo entro aquí por Rubén Ardan. Que gracias, Rubén. Muchas gracias, Lucía, de verdad. Bueno, Rubén, si te parece, me quedo con Lucía y te agradezco que hayas venido. Un segundo que voy a aprovechar. Despídete de él, voy al baño, ahora vengo. Venga, vale. Muchas gracias, Rubén. Voy a intentar quedarme con Lucía para ayudarla a que vuelva a poner la cámara y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Cuando quieras, un abrazo, hasta luego. Chao.